Este es un estudio de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar. Gracias Dios, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando semana a semana. Todos sabemos que la serie es Cristo Jesús es nuestro Salvador. Amén. Es algo que a cada uno de nosotros jamás se nos debe de olvidar. Cuando como cristianos y creyentes entendemos que Cristo es nuestro Salvador, entonces la vida sufre un cambio, nuestra vida sufre un cambio. Y el tema de hoy es el tema número 9. Y como lo hemos repetido cada semana, el propósito de esta serie es conocer cómo los apóstoles confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hemos visto semana a semana, se manifiesta con sus vidas. Y podemos ver también cómo cada uno de ellos servían a Jesús, ¿verdad? Cómo servían, cómo su fe iba creciendo. Pero también esta serie nos ayuda a nosotros para podernos identificar con sus vidas e imitar su fe. Hemos visto semana a semana algunas vidas de los discípulos y hoy estaremos tocando la vida de Felipe el Evangelista. Y la vida de Felipe, ¿verdad? Es algo que he estado meditando, orando al Señor. Es alguien que tenemos que imitar nosotros. A veces lo decimos y lo decimos de buena manera. Hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho, mira, te recomiendo esta prédica de este pastor, te recomiendo este pastor. Pero ese pastor lo único que habla es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, muchas de las ocasiones quitamos la vida de Jesús, quitamos nuestra mirada de Jesús, ¿verdad? Y volteamos a ver a un predicador, ¿verdad? Los predicadores, la palabra del Señor dice, Pablo lo menciona, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Es bueno escuchar predicadores, pero no quitemos la mirada de Jesús. Ayer mi esposa platicaba con un pastor de una iglesia y precisamente le comentaba eso. Hemos quitado la mirada de Jesús por ver a los predicadores. Y eso la Biblia no nos enseña, ¿verdad? Nosotros tenemos que voltear y ver a Jesús, que es nuestro Salvador. Y vamos a ver la vida de Felipe. La vida de Felipe, al final de la enseñanza, nos deja mucho, nos va a dejar mucho, que va de la mano con lo que aprendimos hace un rato en el estudio del libro de Jueces. Entonces, Felipe, el evangelista, nosotros tenemos que imitar su fe, tenemos que imitar su vida y la obra que hizo para el Señor Jesucristo. A veces creemos que nosotros, porque ya servimos en la iglesia, ya estamos cumpliendo. Y no es así, es una parte, solamente es una parte de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y vamos a ver cómo Felipe, siendo un diácono, se convirtió en evangelista. ¿Y qué alcance tuvo el ministerio que él estuvo desarrollando? Pero ahora nos toca a nosotros seguir esa instrucción que nos dejó Jesús, que fue precisamente que fuéramos e hiciéramos discípulos. Así que vamos a entrar a la vida de Felipe. ¿Qué les parece? Juan, capítulo 1, verso 43, por favor. Aquí podemos notar cómo Jesús personalmente le hace un llamado a Felipe. Cada uno de nosotros fuimos llamados de parte de Jesús. A veces no hemos entendido bien el evangelio que Jesús nos enseñó, pero tenemos que concluirlo, ¿verdad? Imitando la fe de Felipe. Lo vamos a conocer. Juan, capítulo 1, verso 43. Amén. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿y a quién encontró? A Felipe. ¿A quién encontró Jesús? A Felipe. Pero aquí hay algo que está diciéndole Jesús a Felipe. ¿Qué le dijo? Sígueme. Tú y yo estamos aquí porque seguimos a quién? A Jesús. Y la palabra sígueme quiere decir, quiero que estés conmigo. Y quiero que estés en el mismo camino que yo. Era lo que le estaba diciendo Jesús a Felipe. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Pero vean lo que sigue a continuación, verso 45. Después de que Jesús encontró a Felipe, le da la indicación que lo siguiera, y en el 45 dice, Felipe, ¿a quién encontró? A Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién hemos encontrado? A Jesús. Así como Felipe le da la instrucción a Natanael que ha encontrado a Jesús, ¿a quiénes hemos encontrado nosotros? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero siempre hay muchos Natanael, ¿verdad? ¿Qué dice Natanael? Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero veamos la insistencia de Felipe. Le dijo, Felipe, ve y ve. Felipe ya tenía un conocimiento previo de las Escrituras, por lo tanto, el llamado al evangelismo fue dado por Dios. Para que nosotros podamos extender y llevar a otra gente al conocimiento de Jesús, ¿qué tenemos que conocer? Las Escrituras. Aquí lo está diciendo. Porque Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Verdad? Si quieres conocer más de la vida de Moisés y más de la vida de los profetas, asiste todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Así que, ¿con cuánta insistencia le dijo Felipe a Natanael? Ve y ve. Cuando nosotros predicamos a Jesús, predicamos el Evangelio, yo estoy convencido de que tú le has hablado a la gente, a las personas, y les dices, ven a la iglesia, te invito a la iglesia. Porque mucha gente se imagina tantas y tantas cosas que hacemos en este lugar. Porque lo primero que te dicen, ¿cómo es posible que llegues a la iglesia desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde? ¿Qué tanto haces? Pues ven y ven, ¿verdad? Para que veas qué es lo que hacemos en este lugar. Ahora, esta es una función que nosotros lo hemos dejado de hacer, de invitar a la gente, de presentarle a Jesús. Y recordemos que también lo hizo la mujer samaritana, Juan capítulo 4, verso 39. Nosotros, así como Felipe y así como la mujer samaritana, somos un medio o somos un puente, por así decirlo, para que la gente conozca de Jesús. Vemos que Felipe ya tenía el conocimiento previo de las Escrituras, pero en este sentido, la samaritana no solo tenía el conocimiento previo, porque ellos ya habían escuchado del Mesías, del que había de venir, pero al mismo tiempo lo reconoció por lo que Jesús le dijo a esta mujer, y al mismo tiempo esta mujer lleva el mensaje a otros, y los otros dicen, ya no hemos creído por lo que nos han dicho, sino por lo que nosotros hemos visto. Vamos a leer Juan capítulo 4, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, ¿a quién? A Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas palabras de estos samaritanos son palabras que deben quedar guardadas en nuestro corazón. Te repito, por eso de esta serie. Hemos creído, así como ellos lo mencionaron, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nuevamente, podemos entender que este grupo de samaritanos tienen el conocimiento previo de las Escrituras, y nosotros tenemos el conocimiento de que Jesús viene por segunda vez. ¿Sí sabías eso? ¿Sí lo sabías?
Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento que Jesús viene por segunda vez, es entender que nuestra vida día a día es alejarnos del mundo, alejarnos del pecado, porque entendiendo que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Pudiera ser que hoy venga Jesús. ¿Y cómo estamos viviendo? Es algo que nosotros debemos de guardar. Felipe se encontraba dentro de los 12 discípulos cuando Jesús envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Esto es, Jesús estaba ejercitando no solamente con el conocimiento de la palabra, sino llevarla a cabo. Esa es la función que tenemos nosotros. Cuando asistimos a la iglesia, venimos a tener el conocimiento de la palabra, pero también para llevarla a cabo. Vamos, acompáñenme a Marcos, capítulo 3, verso 13. Son unas palabras, cuando empieza el verso 13, son unas palabras que a mí me impactan, me impresionan. Van a saber por qué. Marcos, capítulo 3, verso 13. Amén. Después subió al monte y llamó así. ¿A quién llamó Jesús? ¿A quién llamó Jesús? A los que él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? Y vinieron a él. ¿Ya has puesto a pensar que Jesús te llamó a ti y me llamó a mí porque él quiso? El Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, nos llamó porque él quiso. O sea, nada más por eso, hermano. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Se entiende que es para tener el conocimiento previo de la palabra, para enseñarles la palabra, para instruirlos en la palabra, y después dice, y para enviarlos, ¿a qué más? A predicar. Primeramente, tienes que tener el conocimiento de la palabra. Estoy hablando de la palabra, no de un pastor ni de una denominación, porque también nos hemos desviado en ese sentido. No, el predicar la palabra es predicar a Cristo. He visto iglesias, de verdad he visto iglesias donde el pastor es el unigénito, y el pastor, como es el unigénito y es el único que lleva la iglesia, el día de mañana el pastor llega a enfermarse, llega a adulterar o se llega a morir, ¿y qué creen que pasa con la iglesia del pastor? Se divide, desaparece, se pierde. ¿Sí me están entendiendo? Nosotros como iglesia no debemos de ser así. Jesús ya nos tomó, ya nos llamó, ya nos está preparando cada día con los estudios, y aquí lo dice también, y los envió a predicar. El verso 15 es el resultado de tener el conocimiento de la palabra. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar a quienes, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuánta gente enferma tú conoces? ¿Cuánta gente enferma hay en nuestra familia? Hay mucha gente enferma. La palabra es clara y dice que Él llamó, preparó, discipuló, capacitó, entrenó, después los envió a predicar, y después dice, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entre esos 12 que Jesús llamó estaba Felipe. Lo dice los versos posteriores. Cada uno de los que fuimos llamados por Jesús no solo fue para tener una intimidad por medio de la oración o asistir a las reuniones. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. ¿Se nos olvida? Simplemente en este momento tú piensa y medita. ¿Hace cuánto que no le predicas el Evangelio a alguien? Cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Hace cuánto que a alguien tú no le hablas de Jesús? O sea, no solamente yo puedo decir, bueno, yo les puedo decir a ustedes, me pongo como ejemplo, ¿sale?
Los lunes voy a Juventino, ya le hablé a los de Juventino. Los jueves vamos a Santa Fe de la Purísima, ya le hablé a los de Santa Fe. Y los domingos me toca predicar, ya ve, yo sí hablo del Evangelio. No se trata de eso. O sea, me estoy poniendo como ejemplo a cuántas personas esta semana, independientemente del servicio a la iglesia, le hablé de Cristo a alguien. A veces nos equivocamos. Como yo soy el pastor, entonces yo ya cumplí con lo que me está diciendo Jesús. Y veamos que en la vida de Felipe no fue así. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Lucas 6:46. No lo busques, y si lo buscas rápidamente lo puedes leer. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? A veces decimos Señor, pero a veces la instrucción no la obedecemos de manera completa. Vamos a poner un ejemplo. Casa, cuando le dicen a los jóvenes, hoy vas a recoger tu habitación. Y vimos que hizo 2 o 3 cositas y supuestamente la recogió. Pero el cuarto incluye acomodar su cama, acomodar sus cosas, barrer y trapear y sacudir todo. ¿Sí o no? Eso incluye. Y que huela bonito. Miren, esto lo hablamos a los jóvenes y los jóvenes lo hablan así. ¿Cómo sabe el pastor que mi cuarto está todo tirado? ¿Se ve? Tenemos que hacer las cosas completas. Te repito, ahorita van a entender por qué. Porque algunos de ustedes ya se me están quedando en la fe. Ahorita van a ver por qué. Muy bien. Juan capítulo 6, verso 1. Nosotros, teniendo el conocimiento previo de la palabra, posteriormente de ir y predicar el Evangelio, seremos puestos a prueba por Jesús. Muchas veces no entendemos cuando viene la prueba de Jesús. Antes nos enseñaban que nos decían, reclámale a Jesús. Pero si es una prueba de parte de Jesús, ¿cómo lo voy a reclamar? Tenemos que saber cómo viene o en qué sentido va esa prueba. Pero Jesús lo primero que va a probar con el conocimiento previo, con la autoridad que Jesús nos ha dado, va a ser nuestra fe. A veces nuestra fe es probada, pero no la entendemos. Vamos a ver dónde está esto. Juan capítulo 6, verso 1. Mira hermanos, quizá tú has sido puesto a prueba de parte de Dios y no lo has entendido. Vamos a verlo. Juan capítulo 6, verso 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía. ¿En quién las hacía Jesús? En los enfermos. ¿Sí se dan cuenta? Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿a quién le dijo? A Felipe. ¿De dónde compraremos para que coman estos? Vean lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Estaba probando la fe de quién? De Felipe. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué estaba diciendo Felipe? Mira, con este dinero que tenemos no basta para darle de comer a tanta gente. A veces así estamos, hermanos. A veces hemos visto comentarios diciendo apenas es 30 y no sé cómo lo voy a hacer para la 15. Me acaban de pagar y no sé cómo le voy a hacer. ¿Te ha pasado? Todavía no me pagan y ya lo debo. Aquí está. ¿Qué nos dirá Jesús? ¿Que acaso no confías que yo soy tu proveedor?
A ver, ¿cuántas veces lo has pensado? No tengo dinero, no sé cómo le voy a hacer. ¿Te quedaste sin comer? No. Felipe era un hombre que inspiraba confianza. Su fe, la fe de Felipe había crecido. Y lo podemos ver, ya que unos griegos que habían subido a adorar en las fiestas le pidieron que si podían ver a Jesús. Esto tiene una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Juan capítulo 12, verso 20. ¿Verdad que hay mucho que aprender? Juan 12, 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, ¿y qué hicieron? Y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Si tú y yo somos testimonio para los demás, seguramente van a querer conocer a Jesús. Pero si nos ven fríos, gestudos, de mal humor, y todavía decimos, y soy cristiano, hemos escuchado, ¿has conocido a alguien así? Que lo invitas a la iglesia, eres cristiana, vas a la iglesia, eres cristiano, sí voy a la iglesia, primero cambia tú. Tenemos que ser hombres y mujeres de confianza para que la gente quiera conocer a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe, ¿a quién se lo dijeron? A Jesús. Felipe fue uno de los 7 diáconos varones que habían sido escogidos por los apóstoles para atender a las mesas, esto es, ayudar a las viudas y a los ancianos. Hechos capítulo 6, verso 2. Este pasaje ya lo leímos cuando vimos la vida de Esteban, pero vamos a recordarlo nuevamente, que allí estaba Felipe nuevamente. Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuántos varones eran? 7. 7 varones. Lo vamos a recordar al final. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, esto es, de la predicación. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Y a Felipe. Y ya después otros 5, ¿verdad? Podemos ver que el libro de los Hechos es un recuento de los orígenes del cristianismo con el propósito de fortalecer la fe entre los gentiles. Los candidatos, que eran 7, tenían que ser de buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo para realizar esta función. También recordemos que la iglesia se encontraba en medio de la persecución y de las pruebas más duras y difíciles. Y ellos, por el amor de dónde estaban y de dónde los sacó Jesús, eran que ellos predicaban a Cristo. Felipe no solo se limitó a servir las mesas, sino también a la predicación del Evangelio. Y vamos a ver algunas características de la vida de Felipe. Es por eso que les decía en el principio, tenemos que imitar la vida de estos hombres. Felipe no menguaba en la predicación del Evangelio. Él no decía: hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado, está muy lejos, está lloviendo, está haciendo frío, hoy hace mucho calor. El compromiso de Felipe en la predicación por la fe en Cristo llegó a una intensidad junto con otros discípulos que eran llenos del Espíritu Santo jamás alcanzada.
Era de suma importancia para Felipe predicar el poder del Evangelio, que Felipe no estaba dispuesto a callar. Felipe debía enfrentar cada una de las pruebas con fe, pero también con mucho valor. Felipe comprendió que cada cristiano es responsable de que la fe en Jesucristo sea predicada y esparcida a toda criatura y en todo lugar. Felipe comprendió perfectamente estas palabras dichas por Jesús, lo que ocurriría en el tiempo de Pentecostés. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Ya lo tienes? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe comprendió estas palabras dichas por Jesús. Y después lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? El Evangelio es poder de Dios para quienes, para todo aquel que cree. Pero nosotros lo tenemos que creer primero, para poder llevar a cabo la predicación. El poder de la predicación del Evangelio, Felipe, convencido, lo llevó a cabo. Y veamos cuál fue el resultado. Hechos, capítulo 8, verso 36. Esta historia la hemos escuchado una y otra vez. Te repito, podemos leerla, pero también podemos llevarla a cabo nosotros creyendo que Dios hará lo mismo en nuestras vidas en la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Le bautizó. Recordemos que Dios es el que hace la obra, no nosotros. Y la obra que hizo Dios en la vida de Felipe y en la vida del eunuco, aquí lo estamos leyendo, que fue lo que realmente creyó. Este maravilloso acontecimiento pareciera que quedó en la historia. Si hay alguien a quien tú le predicas el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y con el poder de Dios, y te dice, y que te diga: ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Ya creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios? En ese momento, hermanos, lo podemos hacer. O vas a decir: pues déjale ir al pastor a ver qué le parece. No, hermanos, eso no es bíblico. Y todo esto lo hemos dejado de hacer. Felipe fue un siervo fiel, obediente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en un evangelista y predicador incansable de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, verso 26. Vamos a ver cómo se desarrolló la historia de todo esto. Muchas de las ocasiones vemos alguna historia o alguna película y ya lo que queremos es de que se acabe, ¿verdad? Para ver en qué quedó. Pero como toda historia tiene un principio y tiene un fin, y nosotros tenemos que conocer cómo fue que sucedió para poder posteriormente entender el final. Entonces nosotros, para poder entender lo que leímos, el final, donde el eunuco creyó en Jesús y él quiso bautizarse, ahora vamos a entender el principio. No nos quedemos solamente con el final, sino que nosotros debemos de conocer el principio de cómo se originó todo esto. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice: un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe. Un ángel significa el mensajero y por implicación el pastor. En otras palabras,
Si Dios ha puesto esta predicación, esta enseñanza en nuestro corazón como pastor, el pastor le da la indicación a la iglesia de lo que tiene que hacer. Por eso les digo, no se me queden viendo. Aquí lo dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Cómo termina la última parte del verso? El cual es desierto. Imagínate a Felipe cuestionando al ángel: ¿quieres que vaya al desierto? Pero si en el desierto no hay nadie, ¿a quién voy a encontrar? Verso 27. ¿Qué hizo Felipe? Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué personaje se encontró Felipe, verdad? Un etíope. Se entiende que los etíopes son morenos, son de color, ¿sí? Pero aparte, miren, para poder entender lo que es un eunuco, Jesús nos lo enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 12. Vamos a ver quién es un eunuco. Mientras lo buscas, te puedo decir que un eunuco es una persona castrada, hombre impotente o soltero, o bien funcionario del Estado. El rey, junto con sus hombres, cuando salían a la guerra, ¿verdad?, dejaban a la reina. Pero alguien, mientras ellos iban a la guerra, tenían que dejar a alguien que cuidase a la reina. ¿Y quiénes eran los que cuidaban a la reina? Los eunucos. Pero para que no hubiese nada entre ellos, entre estos varones y la reina, ¿qué hacían con estos hombres? Los castraban. Aquí lo dice Jesús también, Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos ¿por quiénes? Por los hombres. Este eunuco etíope era uno de ellos. Se supone que era uno de ellos porque era el que cuidaba a la reina. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Miren, ¿a dónde mandó el ángel a Felipe? Al desierto. Cuando el Señor nos quiera usar o nos quiere usar a nosotros como mensajeros de la predicación del Evangelio, seguramente eso va a ser. Nos va a mandar a lugares donde menos nos lo imaginemos. Aunque muchas veces por lógica humana pensemos y digamos, ¿y por qué tengo que ir aquí? ¿Por qué tengo que ir hasta allá? ¿Por qué tengo que ir a esa colonia? ¿Se acuerda de Jonás que no lo entendió? ¿A dónde mandó el Señor? ¿A dónde lo mandó Dios? ¿Y qué hizo Jonás? ¿Y por qué tengo que ir allá? Seguramente Felipe ya conocía la historia, más bien ya la conocía. Y él no fue como Jonás. Él sí dijo, al desierto, voy al desierto. Porque inmediatamente se levantó y fue. El desierto era un camino poco común para la predicación del Evangelio. Y muchas veces nosotros no podemos ver lo que el Señor nos quiera dar o nos quiera decir, porque a veces hacemos lo que me conviene y lo que no me conviene no lo hago. A ver, Señor, yo lo hago, pero déjame ver si primeramente me conviene. ¿Sí o no? No, es seguir la instrucción de lo que Dios nos esté diciendo. Dios nos pide que hablemos
de la predicación del Evangelio, no importando a las personas, a quien sea. Y Felipe fue un hombre así, él le predicaba el Evangelio a quien sea. Hechos capítulo 8, verso 9. Van a ver este personaje. Como Felipe, él no se limitó. Y a veces nosotros vemos a una persona y decimos, no, porque se ve que tiene dinero y yo como soy pobre a lo mejor no me escucha. Y vemos cómo Felipe le predicó a un mago. Vamos a ver. Hechos capítulo 8, verso 9. La predicación de Felipe alcanzó para que este mago entendiera y viera el poder de Dios. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿A quién engañaba a este mago? A los niños y a los más grandes. El viernes pasado estuvimos cenando, ¿verdad? Y estuvimos platicando cuánto engaño hubo en nuestras vidas de este tipo de personas y les creíamos. ¿Sí? ¿Tú lo hiciste alguna vez? ¿Llevaste a alguien que le pasaran el huevito? ¿Sí? O con el grupo que dicen que es blanco, ¿verdad? Brujería blanca, porque no, es que la brujería mala era la negra, no la blanca, no era. La brujería es brujería, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de personas practican la magia a través de otros espíritus. Bueno, verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este mago estaba sorprendido del poder de Dios. ¿Sí? ¿Con quién estaba el mago? Con Felipe. Pueden leer la historia, ¿verdad? Y de repente da un revés. El mago, así como conocemos muchos, ¿verdad? Que se dicen cristianos y dan un revés bien feo. Pueden concluirlo más adelante, pueden leerlo. Pero podemos ver con cuánto poder del enemigo este tipo de magos o adivinos o brujos se han apoderado de la programación de televisión. ¿Los has visto? Ayer estaba buscando un canal de televisión y veo uno de ellos. Pasaron 3 horas y seguía otra vez. ¿Cuánto poder tienen y cuánto engaño tienen? Pero ¿sabes una cosa? Tiene más poder el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo puedes ver en tu vida. De que ahora tu vida se ha ido transformando poco a poco. Y es con el poder de Dios. Hermano, qué afortunado fue el etíope de que le hayan predicado el Evangelio. Fue afortunado porque él se encontró o le dieron o compró, no sé, pero ya tenía, ¿verdad?, un escrito del profeta Isaías. Pero Dios en su misericordia le quiso mostrar el Evangelio. ¿A través de quién? A través de Felipe. Sin duda alguna hay gente, hermanos, hay gente que lee la palabra. Hay gente que quiere conocer más de Jesús. Hay gente, estoy convencido, hay gente que te ha dicho, yo leo la Biblia pero no la entiendo.
¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Enseñarle quién? La palabra de Dios. ¿Quién se la va a enseñar? Nosotros. El etíope había venido a Jerusalén para adorar, lo que significa que simpatizaba o estaba persuadido del Dios de los judíos. Era un esclavo pero funcionario de la reina de Candace. Era el que cuidaba todos los tesoros de la reina, algo así como el recaudador de los impuestos de la actualidad. ¿Alguien ha escuchado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ellos son los que cuidan del tesoro. Es lo que hacía este hombre. Pero a fin de cuentas era un esclavo y tenía todo. Era un hombre que vivía bien. Era un hombre que tenía muchos privilegios. Él no carecía de nada. ¿Sí? Por eso lo hemos visto en relación a la predicación de la prosperidad. Ese no es el Evangelio. Porque el eunuco tenía todo. Y lo que necesitaba era Jesús. El Evangelio de la prosperidad lo que realmente necesitan es a Cristo. Y si nosotros estamos aquí, ¿verdad?, buscando una prosperidad o un bienestar de parte de Dios que se puede lograr porque es añadidura con el conocimiento previo de la palabra. Entonces, era un hombre que necesitaba de Jesús porque su vida estaba vacía. Podemos tener todo, pero si no tenemos a Jesús, no tenemos absolutamente nada. Felipe no se detuvo para llevar el mensaje a este hombre, al eunuco. Felipe era un servidor, pero como Dios no hace excepción de personas, tomó a Felipe para que llevara la predicación al eunuco. Y por medio de este ejemplo podemos notar que nosotros deberíamos de tener esa misma función. Hechos capítulo 8, verso 28. Vamos a ver cómo se desarrolló, ¿verdad?, la predicación a este hombre. Dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe siguió las instrucciones claras del ángel. Ve al desierto. Ya cuando estaba en el desierto, entonces ahora el Espíritu le dijo: ahora acércate a este carro. Porque seguramente en el desierto, la Biblia no lo dice, pero seguramente Felipe en ese trayecto al desierto se pudo haber encontrado a más personas. No lo dice, pero la indicación clara era de que acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué hizo el eunuco? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53:7. Aquí no está, pero lo puedes anotar. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, otra vez, ¿qué le dijo?
te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él sabía que lo que estaba leyendo era lo que había escrito el profeta Isaías. Entonces el eunuco, no teniendo el conocimiento, ¿verdad?, le pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? O sea, ¿es del mismo Isaías o de algún otro? ¿De quién era? Era de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En pleno desierto, ¿verdad? Porque el desierto son travesías muy largas. No es como de aquí a Villagrán o como de aquí a Celaya, ¿verdad? Eran trayectos muy largos. Así que, pues, aprovechando el tiempo de los trayectos, Felipe aprovechó y le predicó todo el Evangelio. Por eso es importante, hermanos, que nosotros leamos, ¿verdad? Leamos la Escritura. Miren, de verdad, te quedas sorprendido de que la Escritura que tú lees ese mismo día, no falta quien tú le prediques el Evangelio y de qué crees que le vas a hablar, de lo que previamente habías leído. Y dices, pero si lo acabo de leer. Inténtalo. Todos los días, inténtalo. Todos los días, lee la palabra del Señor. Leerla con fe, creyendo que esa palabra saldrá de ti como ríos de agua viva. Inténtalo. Tú puedes confirmar diciendo, es verdad, lo que yo leí en la mañana, en la tarde lo prediqué. Y quizá tú digas en este momento, es verdad, como yo no leo, por eso no le predico a nadie. Es la conclusión de cada quien, ¿sale? Dice, verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio jamás y siguió como el eunuco, gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? ¿Sí? Entonces, Felipe no paraba. Ya lo vimos con Simón, ya lo vimos ahora con el eunuco. El plan de Felipe era presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te repito, es algo que tú y yo tenemos que hacer, es algo que tú y yo que tenemos que imitar. Te lo decía la semana pasada, llegar al cielo, llegar a la presencia del Señor y que nos diga, ¿a cuánto le predicaste? ¿A quién le predicaste? Sí. Es algo que tú tienes que hacer a alguien. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer de Jesús? Ahora, ¿a cuánta gente en tu trayecto de conocer de Jesús, a cuánta gente tú le predicaste y se sigue congregando en un lugar? Así como que hay gente que tú ya le predicaste y que se está congregando en algún lugar. O no hay nadie. A lo mejor como que ya te me trabaste. A ver, voltea a tu lado a ver si hay alguien que tú ya le predicaste del Evangelio aquí en este lugar. O simplemente medita y piensa
a quien tú le predicaste, tomaste el tiempo de darle el conocimiento de la palabra y que ahora siguen los caminos del Señor? Es una pregunta para todos. ¿A quién? Yo como pastor estoy hablando suavecitamente, pero seguramente Dios no lo va a decir así. Esta historia del eunuco nos deja mucha enseñanza. Y como lo vimos, Felipe continuó predicando el Evangelio. Recordemos, Cristo es la cabeza de ¿quién? De todo varón. ¿Quién será el responsable en casa de predicar el Evangelio? El esposo. ¿Sí o no? Pero hay a veces esposos que desatienden esa función. ¿Y quién toma esa función? La esposa. ¿Sí o no? Pero aquí es no dejar esa función, ya sea el esposo o ya sea la esposa, de que lleve el mensaje de la predicación. Es importante que nuestros hijos vean que nosotros estamos predicando de Cristo. ¿Por qué? Lo acabamos de leer hace un rato en el estudio. El pueblo de Israel se empezó a desviar y olvidarse de Dios porque los padres no le instruyeron a sus hijos. Se dejó de hacer. Y nosotros como padres, la responsabilidad es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no le instruimos la palabra de Dios, pudiera ser que ellos el día de mañana crezcan, ¿verdad? Se casen, tengan sus hijos, y como no fueron instruidos en la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Pues nada. Y después, a través de la historia, nuestros nietos digan: mi abuelo fue cristiano, mi abuelo fue pastor, mi abuelo enseñaba la palabra, el Dios de mis abuelos, así como lo dice la Escritura, el Dios de mis padres. Y como nos han dicho, no, tienen que decir mi Dios. Hechos 21:8. Ya para concluir, aquí está lo que yo les digo, lo que les acabo de decir. Nosotros como padres somos los responsables de que nuestros hijos les sigan sirviendo a Jehová. ¿Recuerdan la cita bíblica? Yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Pero yo en mi casa, cuando dice yo en mi casa, habla generacional. ¿Amén? Es generacional. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Es lo que anhelamos, hermanos, de que tus hijos y mis hijos no se pierdan, ¿verdad? Sino que ellos continúen predicando el Evangelio. ¿A quiénes? A los hijos de sus hijos. ¿Recuerdan la promesa que hay en nuestras generaciones? ¿Y serán benditas qué? Tus generaciones. ¿A causa de qué? A causa de la continuidad de la predicación del Evangelio. Hechos 21:8. Ya para concluir. Al otro día, saliendo Pablo y con los que él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los ¿qué? De los 7. ¿Se acuerdan de los 7? De los 7 posamos con él. 9.
Este tenía, ¿cuántas hijas? 4 hijas doncellas. ¿Qué hacían? Profetizaban. ¿Qué hacían las hijas? Profetizaban. ¿De quién le fue enseñado? De Felipe. Aquí no dice, o hay una parte que quizá no lo he leído, pero no dice que tenía hijos. ¿Qué tenía? Hijas, doncellas. ¿Qué hacían? Profetizaban. Seguramente estas hijas se iban a casar con varones, ¿verdad?, que fueran creyentes, que tuvieran el conocimiento previo de la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia dice que no te unáis en yugo desigual. Estas mujeres, siendo doncellas, siendo señoritas, Felipe, su padre, les había instruido el conocimiento de la palabra de Dios. Si lo hizo con el eunuco, ¿cuánto más pudo haberlo hecho con quiénes? Con sus hijas. ¿Se dan cuenta de la importancia que acarrea todo eso? Y a través de la historia bíblica podemos ver cómo muchos padres no instruyeron a sus hijos. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Desatendió a sus hijos el sacerdote Elí. ¿Qué pasó? Se perdieron. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar de Job. ¿Cuántos hijos tenía Job? Y día a día hacía un sacrificio, un holocausto, ¿verdad? ¿Y qué oraba el Señor? Con qué fin lo hacían, por si sus hijos habían pecado. Esta vida de Felipe nos deja mucho a nosotros. Primeramente, tener el conocimiento previo de la palabra. Segundo, ir y predicar la palabra con señales y prodigios. Tercero, instruir a nuestros hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Esto fue un estudio de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.